¿Pagamos demasiados impuestos? El problema no viene por los ingresos, viene por el gasto. Tienes que recaudar tanto como necesites para gastar. ¿Gastamos demasiado? Esa es la pregunta. España, evidentemente, es un infierno fiscal. El Estado es una máquina infinita de consumir recursos y la única vía que tiene para recaudar, o la principal, son los impuestos. A más libertad económica, hay más riqueza y hay menos pobreza. En cambio, modelos comunistas, en ningún sitio del mundo, en ningún momento de la historia, han funcionado. Sabiendo esto, ¿por qué vamos hacia un lado y no hacia el otro? Los estados sistemáticamente están en déficit público, gastan más de lo que ingresan. ¿Y cómo financian ese déficit? Con deuda. Hay gente que dice que se acerca un colapso histórico. Sí, puede haberlo. La economía más relevante del mundo, que es Estados Unidos, tiene una deuda que hoy veo muy complicada que pueda devolver. Estados Unidos está al borde del colapso. Y si colapsa Estados Unidos, colapsa el mundo entero. Existe un problema de verdad económico de magnitudes gigantescas. Y nadie lo está abordando. Pedro Sánchez no responde por sus actos. Él va a dejar un país los zorros y se va a ir. ¿Qué es el Madrid Economic Forum? Es un evento que deriva del Andorra Economic Forum, que ha sido un éxito durante 2 años y que este año lo hacemos en el Palacio de Vista Alegre en Madrid. Contaremos con el presidente de Argentina, Javier Milei. A la de 3. Bien, hoy nos acompaña Marc Urgell. Él es probablemente el asesor fiscal más conocido de toda España e Hispanoamérica. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Marc. Un placer, gracias por invitarme. Marc, ¿pagamos demasiados impuestos? Pues la respuesta real es depende. Depende del modelo de Estado que quieras y depende del gasto público que necesites, ¿no? Yo siempre cuento la historia de en un estado apocalíptico donde ha habido un problema muy, muy grave, quizás sería necesario pagar muchos impuestos para poder sufragar los costes relacionados, ¿no? Y suponiendo que sea el Estado el encargado de afrontar este problema. En una sociedad como la actual, la duda está en: ¿gastamos demasiado en el sector público? Esa es la pregunta real, ¿no? No hay que olvidar que los impuestos son el ingreso público más relevante. Y el ingreso público se utiliza para el gasto público. Por tanto, el problema no viene por los ingresos, viene por el gasto. Tienes que recaudar tanto como necesites para gastar. ¿Gastamos demasiado? Esa es la pregunta. ¿Cuáles dirías que son los países que recaudan más impuestos del mundo? Podríamos decir que Francia es uno de los estados con mayor presión, ¿vale? En términos recaudatorios, así como todos los países del norte de Europa, ¿vale? Noruega, Suecia, pero son países que como contrapartida ofrecen un servicio público de alta calidad, ¿no? Entonces, lo que es importante ver es cuánto pago y qué recibo a cambio, ¿no? O sea, en esta ecuación no solo es cuánto pago, es qué recibo a cambio. En estos países, la percepción en muchos casos es que lo que yo recibo a cambio justifica una contribución pública como la de los impuestos muy altos. El problema que tiene España es que la percepción de la población es que paga muchos impuestos, pero luego no lo ve repercutido en los servicios públicos. Y cuando vemos el problema en el servicio público, nos dicen que la solución es pagar todavía más impuestos. Y así llevamos pues 30 años. ¿Podrías analizar un poco la situación impositiva en la que nos encontramos actualmente en España? Bueno, en España, como cifra estrella, tenemos el 50%. El 50% es el tramo más alto del IRPF, es decir, una persona que se levanta cada mañana para ir a trabajar, lo que gana, cuando hablamos de rentas muy altas, cada euro adicional, 50 céntimos son para el Estado. Entonces yo me encuentro con casos, como por ejemplo un amigo mío que es masajista, que siempre pongo el ejemplo, de que él hace masajes, entre comillas, no terapéuticos, ¿no? Entonces él tiene que... vende 100 euros su hora, ¿vale? Y va incluido. Entonces, claro, de los 100 euros que él gana, 50 van para el Estado en formato de IRPF y 21 van para el Estado en formato de IVA. Con lo cual, de los 100, solo acaba ganando, de verdad, 28, 29. Entonces, él me dice, ¿qué incentivo tengo yo a levantarme por la mañana para ir a trabajar para que cada hora, en lugar de 100, gane 29? Los impuestos tan elevados lo que hacen es desincentivar el trabajo y lo que hacen es pues, provocar una situación totalmente injusta para aquellos que están trabajando y aportando valor. Y cuando se habla de infierno fiscal, ¿es esto que tú comentas ahora? Bueno, no solo esto, sino que hablamos del impuesto por ganar dinero, ¿no? El impuesto sobre la renta, pero luego tenemos impuestos sobre el patrimonio. Por el mero hecho de tener patrimonio, te hacen pagar impuestos. O si quiero donarte un bien o un derecho, tengo que pagar el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Pero es que además, si tengo una propiedad inmobiliaria, tengo el IBI. Pero es que además, es decir, eso es un no parar. O sea, impuestos, cada día hay más impuestos. Hoy anunciaban que quieren aprobar un impuesto nuevo a las propiedades vacías. El Estado es una máquina infinita de consumir recursos y la única vía que tiene para recaudar, o la principal, son los impuestos. Por tanto, España evidentemente es un infierno fiscal. Después de esta mini intro, Marc, no sé si podrías, si quieres empezamos por ahí, a construir el país ideal
en cuanto a impuestos, economía, etcétera, se refiere, que tú, en el caso de ser posible ministro de Economía o presidente y tal, construirías? O sea, ¿cómo tiene que ser un país justo, que vea por toda la población, además? Bueno. A ver, el mejor país depende para quién, ¿no? Si yo soy una persona que mi intención es vivir del Estado y quiero una paga y no levantarme por las mañanas, pues mi modelo de país no sería bueno para esa persona. Es decir, el modelo que yo voy a plantear ahora será bueno para algunos y malo para otros. Lo que yo intentaré es que sea bueno para la gente que quiera trabajar y quiera aportar y quiera contribuir, y sea malo para aquel que quiera aprovecharse. Hoy tenemos muchas personas que se aprovechan del sector público, que viven de lo que le llaman la teta del Estado, ¿no? Mi modelo esencial parte de la base de que el gasto público tiene que ser prácticamente el 50% de lo que es actualmente. ¿Y cómo se consiguió esto? Se consigue, pues, mucha gente dirá, no, porque entonces quitas sanidad. No, 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 sin tocar sanidad. Vamos a dejar sanidad exactamente como está. Hay muchos servicios públicos que no requiere que sea el sector público que los provea. Por ejemplo, la educación. La educación, yo abogo por un modelo en el cual el ciudadano tiene que pagar su educación, ¿vale? Pero puede elegir qué educación tener, ¿no? Tienes la opción de elegir, y entonces las escuelas que hacen un mal trabajo cierran, como cualquier empresa privada, y las escuelas que hacen un buen trabajo, de alguna forma, ganan más dinero o se mantienen en el tiempo. ¿Qué ocurre con un modelo público? Que una escuela pública que da un mal servicio, no pasa nada, porque la escuela pública la paga el sector público, con lo cual estás obligado a ir a un modelo en el cual pues quizás no estás satisfecho. ¿El mal servicio se valora por las calificaciones de los alumnos o cómo va eso? Bueno, podríamos ir por las calificaciones de los alumnos o por la satisfacción de las familias o por los resultados finalistas. Sea como sea, el sector público no tiene este carácter, no tiene el carácter darwiniano que puede tener el sector privado, ¿no? El sector privado, si lo haces mal, te vas. En el sector público, si lo haces mal, incluso puede que ganes más. Entonces, creo que los incentivos del sector público pues no funcionan. Por esa razón, mi modelo de Estado, respondiendo a tu pregunta, sería un Estado donde los impuestos fueran la mitad, porque el gasto público sería la mitad, básicamente. Evidentemente hay que tener impuestos, evidentemente hay cuestiones como la seguridad, por ejemplo, que el sector público tiene que proveer, o la justicia, por ejemplo, aunque hay mecanismos alternativos. Un liberal te dirá, no, puede haber arbitrajes privados y no hace falta ni tan siquiera una función pública de justicia. Yo no estoy en ese punto tan extremo, creo que el Estado tiene un papel muy relevante, en seguridad principalmente, o en justicia, pero es importante que el Estado esté controlado por razones de eficiencia, ¿vale? Entonces, con este modelo consigues recortar mucho los impuestos, las familias tendrían más dinero para gastar y la economía sería más activa. Seríamos todos, en definitiva, más ricos. Y siguiendo con el tema, hay gente que piensa que incluso, bueno, tiene esa sensación de que tienes que pagar impuestos incluso por respirar, ¿no? Entonces, ¿podrías explicarnos exactamente un ciudadano medio en qué paga impuestos y a dónde va el dinero actualmente de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos? Y luego ya iremos a qué reducir y qué tal y cual, ¿no? Vale. La fuente de recaudación principal, que es IRPF e IVA, ¿vale? El IVA lo pagas tú o lo pago yo cuando vamos a comprar cualquier cosa. Sabéis que el IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo y por tanto lo paga tanto Amancio Ortega como el más pobre que te puedas encontrar. Todos pagamos el mismo IVA, con lo cual es un impuesto que no es progresivo, sino más bien es regresivo. Significa que hace más daño al pobre que al rico, ¿vale? Pero luego tenemos el IRPF, que es el impuesto que todas las personas que trabajamos, por cuenta propia o por cuenta ajena, pagamos por lo que obtenemos de nuestro trabajo, ¿vale? Aquí la cuestión es cuánto es lo justo, ¿no? ¿Cuál es el importe justo a pagar? En Andorra es un 10%. Del 100 que obtengo, el 10 lo pago como impuesto. En España, el tipo medio, hablamos de en torno al 30-35%. Con lo cual, pues evidentemente mucha gente dice, hombre, Marc, yo trabajar de enero a abril para el Estado o de enero a junio para el Estado para después comenzar a ganar yo mi dinero, ¿no? Pues me parece exagerado o excesivo, ¿no? Entonces, principalmente IVA y IRPF. Y luego, respecto a la pregunta de dónde se va, la contabilidad nacional es pública. Tú puedes ver qué porcentaje se dedica a educación, qué porcentaje se dedica a sanidad y qué porcentaje se dedica a otras muchas cosas, ¿no? Yo hablo de atacar especialmente a esas otras muchas cosas, ¿no? Un gasto político excesivo. Tenemos miles y miles de políticos. Excesivos políticos, ¿no? Luego tenemos empleados públicos que muchos son muy buenos y muy valiosos y hacen una contribución muy importante al Estado. Y es muy importante ser funcionario público, ¿eh? Yo respeto profundamente al funcionario público, al que trabaja bien, pero luego hay muchos que trabajan mal o no trabajan y por cómo está configurado el sistema no los puedes echar.
porque tienes tu plaza de funcionario, has trabajado mucho para obtenerla y a partir de aquí ya vamos a vivir tranquilos. Esa es la filosofía del sector público en muchos sitios y creo que eso es un error. Y ahí hay un montón de gasto ineficiente que precisamente pues, gente como Elon Musk en Estados Unidos está buscando de cómo recortar. Para mí ahí es donde está la ineficiencia. ¿Y crees que vamos camino de algún país? O sea, ¿hay algún país que vaya por delante de nosotros en cuanto a impuestos? O sea, si seguimos en este camino, que no sé si podrías de alguna manera contarnos hacia dónde vamos. Bueno, pues en ese hacia dónde vamos, ¿hay algún país que ya esté ahí? Bueno, el modelo hacia dónde vamos dependerá del partido político que gobierne, ¿no? Con el PSOE en este caso, pues vamos a endurecer más impuestos, más inspecciones, más carga fiscal, claramente, porque el objetivo es gastar más. Porque si gasto más, consigo más control y más poder. Con más control y más poder, consigo más votos. Y con más votos, me perpetúo en el poder. Esa es la ecuación principal, ¿no? ¿Y hay algún país que ya esté ahí? Bueno, yo te diría que Francia quizás es el país vecino que tiene más peso. Es que hay gente que habla de vamos camino de Cuba o de Venezuela. Sí, pero esto es más que por un tema impositivo, es por un tema ideológico, ¿no? Yo creo que al final, si tú apuestas por la iniciativa privada, vas a países más libres y países más ricos, un ejemplo es Singapur, por ejemplo, pero si tú apuestas por más funcionarios, más gasto público y que el sector público tenga un peso mucho más importante en la vida pública, te vas a modelos más comunistas o más modelos como Venezuela o Cuba, ¿no? Es curioso porque hay estudios económicos que ratifican de forma muy clara que a más libertad económica, más libertad, hay más riqueza y hay menos pobreza. Es decir, eso está comprobadísimo. En cambio, modelos comunistas en ningún sitio en el mundo, en ningún momento de la historia, han funcionado. Entonces, la pregunta es, sabiendo esto, ¿por qué vamos hacia un lado y no hacia el otro? Y te digo, el ejemplo más claro es Singapur. Singapur ha crecido de forma exponencial, su PIB per cápita es increíble, que luego hay cuestiones culturales que son distintas y que no nos gustan, perfecto, pero a nivel económico, la libertad económica beneficia a todo el mundo. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es libertad económica y proteger al más débil. Yo siempre estoy a favor de proteger al más débil, siempre lo he estado. Al más débil, pero no al más vago, no al más jeta. Esa es la gran diferencia. Hoy en día, las medidas para proteger a los débiles acaban protegiendo a los vagos. Y ahí es donde está el problema. Cuando tú proteges al vago, pero penalizas al que trabaja, al final el que trabaja se cansa. Si tú penalizas al propietario, pero beneficias al ocupa, al final el propietario se cansa. Y estamos en esa dinámica continuamente. Y Marc, antes de preguntarte sobre de qué manera Francia justifica unos impuestos, una carga impositiva más alta que España, has hablado de débiles, perdón, de vagos y también de débiles, ¿no? Entonces, ¿podrías hacer una distinción de qué es para ti un ciudadano débil y qué es para ti un ciudadano vago? Claramente, un ciudadano que tiene un problema de salud que le impide trabajar es un ciudadano débil. Y ese hay que protegerle siempre. Un anciano, una persona que está jubilada, es un ciudadano débil. Y ese hay que protegerle siempre. Y actualmente no se le protege suficiente. Actualmente a la persona jubilada se le protege, ¿vale? Y eso me parece bien y estoy a favor de que se le proteja a las rentas más bajas. No estoy a favor de las rentas más altas de los jubilados, creo que eso es un problema y tenemos un problema de sistema de pensiones clarísimo, pero creo que el modelo está hecho de una forma que para proteger al débil indirectamente proteges al vago. Y el trabajo está en distinguir el débil del vago y al vago echarle de ese sistema de alguna forma de que se está aprovechando, ¿no? ¿Y un vago, por ejemplo, quién sería? Pues una persona que no quiere trabajar, una persona que coge la baja porque sabe que puede ir al médico y fingir un dolor y coge la baja de forma ficticia, o una persona que no quiere trabajar, que se dedica a buscar subsidios. Hay expertos en subsidios. Hay gente que son máster, doctores en derecho de subsidios. Se las saben todas. Si pusieran ese esfuerzo o la mitad de ese esfuerzo en trabajar, tendríamos una economía que iría como un cohete de verdad. Pero hay personas que pues quieren vivir del cuento. Y también hay personas que, pues yo qué sé, se unen a los típicos chiringuitos políticos y viven del cuento. Y van a trabajar un rato y cobran un sueldo público. Y lo que hace el partido es conseguir ese voto, ¿no? Mediante la compra del voto con un sueldo por hacer exactamente no sé el qué. Pues esos perfiles, para mí son los perfiles vagos que hay que erradicar y erradicarles. Hay que entenderse como dejar de darles dinero y que se busque la vida de verdad. Actualmente cogemos más bajas que hace, por ejemplo, 5 años o datos que puedan... Hay un informe del Banco de España que se ha publicado recientemente, lo explicaba en Spicy justo ayer, que dice que casi se están duplicando el índice de bajas o de incapacidades temporales, como le llaman ellos, con respecto al 2019. Es decir, 1,2 millones de personas cada día no va a trabajar.
alegando un problema de salud, ¿no? Ujú. Yo tengo clarísimo, o sea, confío plenamente en un modelo de bajas donde cuando alguien tiene un problema de salud no vaya a trabajar. O sea, solo faltaría, ¿no? Lo tengo clarísimo y en nuestra empresa respetamos muchísimo eso. Lo que no tengo tan claro es que todo el mundo que dice que está enfermo realmente lo esté. Y no me lo estoy inventando, ¿eh? Hay compañías de seguros, por ejemplo, que contratan detectives para seguir los casos y se han evidenciado casos donde hay personas que están haciendo fraude directamente. ¿Que son casos aislados o no lo son? Bueno, creo que debería haber un esfuerzo para averiguarlo. Desde luego, lo que sí te puedo decir es que si quien pagara la baja fuera un ente privado, yo me aseguraría de que todos los que dicen estar de baja de verdad lo están. Porque es mi dinero y me juego mi dinero y como es mi gasto, haría todo lo posible para que fuera eficiente y que no me tomaran el pelo. ¿Cuál es el problema? Que como los pagos a la gente que está de baja vienen del sector público, al funcionario le da igual porque no es su dinero. Entonces no hay un control tan exhaustivo como debería haber, en mi opinión. Y por tanto hay mucha gente que se puede aprovechar del sistema. Ujú. Ahora, Marc, has comentado Spicy, ¿no? Yo simplemente decir para aclarar que Spicy Fortuna es uno de los mejores podcasts de Andorra y del mundo hispano, el cual yo consumo y escucho. Y luego también, si quieres, después podemos hablar eso de Spicy Fortuna, del Madrid Economic Forum y de más temas, ¿no? Antes de esto, te he preguntado por Francia. No sé si podrías hablarnos un poco de la justificación de los impuestos, porque si vamos hacia allí, ¿cómo lo hacen ellos? A ver, el modelo del estado del bienestar, que es algo que es muy europeo, ¿no? Es principalmente fruto de las políticas en Francia, en Bélgica y en Alemania, ¿no? Principalmente son los países que más marcan la tendencia en Europa. Entonces, Francia ha sido líder en recaudación impositiva en el centro de Europa, por así decirlo, y también Francia tiene un modelo que ha permitido acoger a muchas... Claro, Francia tiene una circunstancia y es que ha tenido colonias por toda África durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, muchos ciudadanos africanos han migrado a Francia hasta el punto de que actualmente la población francesa, casi el 50%, tiene origen africano, ¿vale? Entonces, todo esto requiere un gasto público muy importante, que la única forma de cubrirlo es con ingreso público. Entonces, por tradición, por así decirlo, tributaria, Francia siempre ha recaudado muchísimos impuestos. ¿Cómo le va a Francia? Pues es una pregunta bastante curiosa, porque Francia recauda muchos impuestos, ¿vale? Francia gasta mucho dinero en el sector público, pero el papel de Francia en la economía mundial es irrelevante a fecha de hoy. ¿Que es más relevante que España? Sí, pero es irrelevante. Con lo que había sido Francia en el pasado, hoy no lo es. Entonces, da que pensar, ¿no? Da que pensar porque ser líder en recaudación, como es el caso de Francia, ¿no? O países del norte de Europa, o ser líderes en regulación, como es el caso también de España o de países de Europa, no es un liderazgo que yo quisiera tener en mi medallero, ¿no? Porque es un liderazgo de algo malo. O sea, la regulación, la sobreimposición es negativa. Y quien te diga lo contrario, que te lo justifique. La realidad es que a más impuestos y a más regulación hay menos crecimiento, hay menos empresas innovadoras. ¿Cuántas empresas innovadoras has visto en España con IA? Pocas. Alguna hay, pero pocas. ¿Y en Estados Unidos? Claro, tú solo tienes que mirar lo que pasa en el otro lado del mundo para ver que te estás equivocando con el modelo. Pero es un modelo que si la democracia, ¿no? Si la mayoría de la población en Europa quiere apostar por ser los más buenos, los más buenistas, los más progresistas, pues tu innovación será que en el tapón del agua pues no se podrá sacar, porque habrá un pequeño hilito, ¿no? Como decía Rajoy, hay una cosita aquí y tal, y me tiro el agua por encima. Pues esa es la innovación que ha hecho Europa en los últimos años. Y ese es un poco el reflejo de lo que ocurre con la regulación y con los impuestos elevados. Sería interesante conocer los satisfechos que están los distintos ciudadanos dependiendo de cada país, ¿no? Por ejemplo, en Francia me suena, no estoy seguro, pero que ahí por cada hijo te dan unas ayudas, Correcto. que aquí en España creo que son más difíciles de recibir, etcétera. Correcto. A ver, esto es otro melón distinto, que es la natalidad, ¿no? Y es, claro, al final tú tienes un gasto público, ¿vale? Y ese gasto público tú lo asignas a lo que tú consideras, ¿no? ¿El dar ayudas a la natalidad tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, España ha apostado por un modelo de, en lugar de dar ayudas a la natalidad, traer inmigrantes jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, esto es una decisión de país. Tú puedes fomentar la natalidad mediante ayudas públicas directas a tu población, o mediante la reducción de impuestos a tu población, que es una alternativa, o mediante la llegada de inmigrantes. España está en esta última. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que, bueno, pues la llegada de inmigrantes
lleva apareada pues otra problemática, que es todo el tema de integración, que es más gasto público. Con lo cual, quizá por ahorrarte las ayudas directas a los nacionales y locales, estás incurriendo en más gasto de integración o gasto de justicia o gasto de prisiones por el incremento de los delitos que se producen en España como causa de la llegada de inmigración masiva, en muchos casos ilegal. Es un tema de modelo de país. Y también es un tema cultural, porque se ha visto que a más dinero muchas veces no es tener más hijos, sino al final es un tema de que la familia quizá ha perdido el valor o no se le da el valor que tiene, etc. Bueno, ese es otro melón, ¿no? Como hablamos. Entonces, aparte de esto, me gustaría también preguntarte sobre a lo que tú te dedicas, que es en parte ayudar a la gente a que paguen menos impuestos o a llevarlos de un país a otro, ¿no? Eres famoso por haber traído a mucha gente a Andorra. No sé si podrías hablarnos un poco de eso. Sí, a ver, yo llegué a Andorra hace 12 años, llegué con un contrato de trabajo, como cualquier joven que se busca la vida y que lo que ve en su país no le gusta, ¿no? Yo lo que veía en España no me gustaba, quería irme más lejos, la verdad, pero al final acabé aquí al lado, ¿no? También por un tema idiomático y de proximidad, tuve una oportunidad muy buena y después de 8 años trabajando por cuenta ajena en despachos de abogados, decidí montar mi propio despacho, ¿vale? Hace 5 años justo ahora. Y Avast es ahora un grupo de empresas que no solo hacemos servicios jurídicos de planificación fiscal, sino que tenemos inversiones en sectores como tecnología, educación, blockchain. Estamos ultra diversificados en muchos sectores, ¿no? Pero nuestra actividad principal o por la que más se nos conoce es porque ayudamos a personas a pagar menos impuestos. O sea, a mí un empresario, una familia me contacta y me dice: Marc, tengo esta situación, estoy pagando mucho, ¿puedo hacer algo para pagar menos? Entonces nosotros le ayudamos a estructurar su patrimonio para pagar lo mínimo posible. Y en ocasiones, cuando vemos que no hay un encaje, por así decirlo, no puedes hacer milagros, ¿no?, con la normativa española, pues les ayudamos a hacer un cambio de residencia. ¿Dónde? Principalmente Andorra, pero ahora estamos abriéndonos a Dubái, por ejemplo, como jurisdicción alternativa. El cambio de residencia es una forma muy eficiente y muy clara, muy directa de pagar menos impuestos. Porque al final, como sabes, pagas impuestos en el país donde eres residente fiscal. Entonces, Andorra tiene un modelo tributario mucho más competitivo que España y, por tanto, vivir en Andorra te hace pagar muchísimo menos, ¿no? Pero claro, a cambio recibes menos servicios públicos. El tema es, ¿qué te compensa más? ¿Pagar el 50% y estar en España o pagar el 10% y estar en Andorra? Y la respuesta a esa pregunta, por muchos de nuestros clientes, es: prefiero irme a Andorra, pagar un 10% y ya me pagaré yo la educación o ya me pagaré yo la sanidad si toca. Ya. Nosotros ayudamos tanto a la salida de España como a la llegada a Andorra. O sea, en Andorra se pagan menos impuestos, pero al mismo tiempo yo he estado en Andorra varias veces y está perfecto. O sea, no hay ningún problema en carreteras, etc. Entonces, ¿realmente qué es lo que ocurre? A ver, para ser justos, comparar modelos económicos o modelos de gasto público de un estado tan grande como España, con casi 50 millones de habitantes, y un país como Andorra con apenas 90.000 habitantes, que es lo que podría tener una localidad en España, ¿no? No es justo, ¿vale? No es justo porque la eficiencia de gestión cuando algo es más pequeño, en principio es más sencilla que cuando algo es tan grande, ¿no? Pero dicho esto, creo que Andorra y hay otros países como Singapur, por ejemplo, son modelos que te permiten acreditar que pagar pocos impuestos y tener un país impoluto no es incompatible. Y esto rompe el relato que te vienen a contar aquí, que si bajan los impuestos, la sanidad y la educación se va a destruir y viviremos en una tienda de campaña. No es cierto. O sea, hay muchísimo gasto público que se puede obviar y aún así tenemos unos servicios de calidad sin ningún tipo de problema. El problema de España, en mi opinión, es que están dando servicios públicos que deberían ser provistos por el sector privado y lo que de verdad tendría que hacer el sector público lo están haciendo mal. La justicia es lenta. Un sector público tiene que dar una justicia ágil. La sanidad, hay listas de espera infinitas. Deberían dar un servicio mucho más ágil. La educación pública, ¿cómo está la educación pública en España? Es un problema. Y encima atacan a la concertada, que me parece una locura, porque atacar a la concertada es decirle al pobre o al de renta media que está obligado a ir a la educación pública aunque sea mala. El rico va a la privada, al rico le da igual la concertada. Entonces, estás tomando medidas que afectan más de forma más directa a las rentas bajas y rentas medias que a las rentas altas. Entonces no tiene ningún tipo de sentido. Pues todo esto es una utilización ineficiente del Estado para los servicios que en principio debería proveer el Estado. En Andorra, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema educativo donde tú puedes elegir qué modelo educativo escoges.
en francés, en español o en catalán. O si vas a la privada, en inglés. Una educación magnífica. Y no tenemos un impuesto del IRPF del 50%. Con lo cual, posible es. Y de este 50% que tú reducirías al 25%, ¿con qué te quedarías? A ver, en mi opinión, seguridad. Creo que el ejército tienes que tenerlo, la policía, para garantizar que todo funciona correctamente, ¿vale? Que no haya criminalidad. Mira qué ha pasado con los índices de criminalidad en España y en Barcelona concretamente últimamente. Barcelona está impracticable y el IRPF está al 50%. Es decir, no hay una correlación tan directa entre cuánto ingresas por impuestos y qué calidad del servicio estás ofreciendo, ¿no? Luego tienes el tema de la educación y la sanidad. Los servicios públicos, las ayudas a la dependencia, las personas que tienen dificultades médicas, por ejemplo, tienen que tener una asistencia. Y eso me parece que es de lo más lógico, ¿no? Que el Estado ayude al débil, ¿no? Como decíamos antes. Esto tiene que ser impepinable bajo mi punto de vista. Y luego lo que yo me cargaría claramente es gasto político superfluo, me cargaría ayudas o cooperación extranjera en algunas cuestiones. Y especialmente iría contra todo aquel gasto ineficiente de subvenciones y gasto ineficiente de ayudas a personas que realmente no lo necesitan. ¿Y qué, por ejemplo, ayudas de personas que no lo necesitan te refieres? O sea, es para ir entendiendo todo Acotando. un poco. Sí. A ver, no se puede hablar de forma general, ¿vale? Porque el problema es que cuando te cargas una ayuda puedes perjudicar a alguien que la necesita, ¿no? Entonces hay que ir caso por caso analizándolo, ¿no? Pero básicamente todas las personas que cogen la baja de forma totalmente arbitraria, a personas que tienen ayudas porque no encuentran trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero realmente luego ves su currículum y lo que ocurre es que esta persona cuando consigue un trabajo no se presenta. Entonces, esta persona no necesita ayuda, lo que pasa es que se está aprovechando del sistema. Luego también todas las oleadas de inmigrantes que llegan al país son personas con recursos muy, muy pobres, ¿no? Son personas con rentas muy bajas, con lo cual esas personas acaparan todas las ayudas públicas. No porque se favorezca al inmigrante frente al local, sino porque el inmigrante es claramente más vulnerable que el local. O sea, es verdad lo que dicen, perdona Marc, algunos partidos políticos de que quizá a un abuelo con una pensión de, bueno, yo qué sé, 500 euros o 600, no sé exactamente cuánto se cobran las pensiones y cuál es la media, ¿no? Puede cobrar menos que una persona que acaba de llegar de África o de donde sea. O sea, lo que tiene que entender la gente es que... O sea, eso es verdad. Eso es cierto. Lo que tiene que entender la gente es que los recursos son limitados. Entonces tienes que escoger qué sí y qué no. Entonces, entre ayudar a una persona jubilada de tu país o ayudar a un inmigrante que acaba de llegar, tienes que elegir a quién darle el dinero. Y esa elección hoy se está produciendo a favor del inmigrante que llega. Entonces, muchas personas no están a favor, están totalmente en contra de que los pocos recursos que tenemos se utilicen para ayudar a otros estados en lugar de ayudar a nuestros mayores, ¿no? ¿Y realmente tenemos pocos recursos o es que se están repartiendo mal? Bueno, pocos o muchos es un concepto relativo. Lo que yo te puedo decir es que ingresamos menos de lo que gastamos. O sea, España está en déficit público. Significa que tiene que financiar ese déficit porque no lo puede pagar. Si España cada año se endeuda más. Entonces, está claro que los recursos son escasos. Que podrías, o sea, otra opción sería, mira, Marc, pues le damos al inmigrante y a nuestro mayor. Y lo quitamos de... Bueno, entonces dime de dónde lo quitamos, ¿no? Entonces, es un tema de reorganización del gasto. Hay mucho gasto superfluo, eso te lo garantizo, y hay mucha ineficiencia en el sector público, te lo garantizo. El tema es coger a un Elon Musk de turno y ponerse a gestionar la eficiencia de los gastos públicos, ¿no? ¿Y crees que hay alguien preparado para hacer eso? Preparado, sí. Que el sistema va a permitir que alguien venga a recortar gastos públicos, me cuesta más de ver. Porque tal y como está montado, al final es un sistema en el cual el político quiere perpetuarse en el poder. Entonces, el incentivo no está en gastar menos, está en conseguir más votos. Y si para conseguir más votos tengo que gastar más, voy a gastar más. Es que no hay más vuelta. Y hay gente de la que... O sea, bueno, por ejemplo, estuvimos con Pablo Gil, una de nuestras entrevistas más vistas últimamente, y decía que se acerca un colapso histórico. Luego hay gente que dice que viene una gran crisis, luego hay gente... ¿Tú qué dices? Mira, estuve con Pablo Gil precisamente también en un podcast con Spicy. La verdad que Pablo es buen amigo y siempre invitado en nuestros eventos. Yo creo que también hay un problema de deuda, ¿no? Creo que a nivel mundial los estados han llegado a un punto en el cual se ha normalizado que haya déficit, ¿no? O sea, en una familia, en una economía familiar, tú tienes que ingresar más de lo que gastas, ¿no? Y la diferencia positiva es el ahorro. Y ese ahorro lo guardas porque si tienes una emergencia o por si quieres comprarte una vivienda el día de mañana, ¿vale? Los estados sistemáticamente están en déficit público.
Es decir, gastan más de lo que ingresan. ¿Y cómo financian ese déficit? Con deuda. Entonces, la economía más relevante del mundo, que es Estados Unidos, tiene una deuda que hoy veo muy complicada que pueda devolver. O sea, Estados Unidos está al borde del colapso. Y si colapsa Estados Unidos, colapsa el mundo entero. Entonces, ¿que puede haber un colapso mundial? Sí, puede haberlo. ¿Cómo afectará eso a nuestras economías? Pues habrá que verlo. Nunca ha ocurrido de esta forma, ¿eh? Nunca ha ocurrido. Si te está gustando la entrevista, este es el momento de parar y suscribirte. De verdad, muchísimas gracias porque cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de valor para todos vosotros. Muchas gracias. Y entonces, cada vez van con el actual partido que hay o sea, con el Partido Socialista en España como está actualmente, cada vez habrá más impuestos. Y si es así, ¿en qué cosas podrían ponernos más impuestos? No sé si por lo típico, ¿no? Tu abuela te da X dinero, 50 euros por tu cumple. Se casa un amigo tuyo, le pagas X dinero y entonces en total recauda 30.000. O sea, ¿en qué cosas se van a ir metiendo más impuestos en el caso de que se vayan metiendo más impuestos? A ver, yo creo que ya más figuras impositivas la imaginación no da para más. ¿Eh? Ya está grabado hasta las bebidas azucaradas. O sea, estamos en un punto en el cual ya no saben qué inventarse, ¿no? El impuesto por respirar, el impuesto... Pero al final, el nombre que le pongas al impuesto, al final da igual. O sea, es anecdótico. Lo importante es, al final del año, cuántos impuestos pago. Eso es lo más importante. Le puedes llamar como quieras, pero en términos prácticos, me da igual que le llamen impuesto del aire o impuesto de imputación de rentas. Al final, me da igual. Pero sin duda, y vuelvo al tema, el gasto público es la clave. Porque si yo necesito más impuestos, es porque tengo más gasto público. Si yo gasto más de lo que ingreso, tengo déficit. Y aquí viene una sorpresa que nadie piensa, pero cuando tú tienes déficit y lo financias con deuda, que emites bonos y obtienes préstamos internacionales, esto luego tiene un coste financiero. Ese coste financiero no deja de ser más gasto público. Y ese gasto público hay que pagarlo ¿con qué? Con impuestos. Con lo cual, todos los déficits públicos que estamos actualmente acumulando son más impuestos que nuestros hijos van a pagar el día de mañana para poder pagar simplemente el servicio de la deuda, el interés que nos van a exigir nuestros acreedores. Con lo cual están hipotecando nuestro futuro de forma absolutamente despiadada. Y nadie se está planteando si esto es sostenible o no lo es, igual que las pensiones. Creo que tenemos una bola que se va haciendo cada vez más grande y nadie se atreve a decir, oigan, tenemos un problema. Porque quien levanta la mano, primero, pierde las elecciones y segundo, le va a explotar. Ahí quería ir, ¿no? Porque nadie hace nada. O sea, sobre todo, quizá los jóvenes que vamos a ser los más afectados, ¿no? O sea, al final, si realmente están hipotecando nuestro futuro, ¿no debería levantarse alguien o hacer algo? Pues yo veo a todo el mundo muy tranquilo, en general. Yo veo a muchos jóvenes en TikTok y eso es un problema. Es un problema serio. Nosotros, como podcast en Spicy Fortuna, tenemos un público relativamente joven, ¿vale? Entre 25 y 35 años es la franja con más audiencia. Encuentra faltar gente más joven, como es tu caso, o sea, no es tan habitual. Y creo que los jóvenes están anestesiados. Creo que los medios de comunicación tampoco ayudan porque están del lado del poder y del lado de quien les paga. Nadie está levantando la mano de forma grave diciendo tenemos un problema. Yo soy una persona muy sociable y cuando voy a Madrid, que voy muy habitualmente, cojo muchos taxis y hablo con el taxista, ¿no? Y siempre le saco temas de, oye, ¿qué opinas de la deuda sobre el PIB? ¿no? Y el taxista me mira diciendo, este friki que está diciendo, ¿no? Y me dice que a él le da igual. A él lo importante es si le van a subir el IPC o no le van a subir el IPC en el contrato. O sea, muchas personas están tan centradas en el corto plazo porque van tan justas, porque no llegan, ¿vale?, que no piensan en el largo plazo. Entonces, o alguien levanta la mano y realmente hace ver a todo el mundo que tenemos un problemón gigantesco, o la gente no es consciente de ello. Y muchos amigos míos dicen, eres un alarmista. No, alarmista no, es que hay un problema. Existe un problema de verdad económico de magnitudes gigantescas y nadie lo está abordando. O sea, todo el mundo se tapa los ojos y finge que no existe. Pero cuando tienes un problema, lo que hay que hacer es abordarlo, no fingir que no existe. El problema está en que nuestro presidente del gobierno lo que quiere es ganar las próximas elecciones. Le da igual el problema. Porque luego se va a ir y le va a dejar la pelota a otro. Tú no sé si llegaste a ver el programa Grand Prix, ¿llegaste a verlo? No. Eres muy joven. Sí. Había un programa que se llama Grand Prix, que competía. La vaca, ¿no? Lo de la vaca, sí. Pues había una cosa que le llamaban la patata caliente. Entonces, coges un palo con una patata que se va hinchando, que era un globo, ¿vale? Entonces, tenías que responder y le pasabas la patata al otro, ¿vale? Pues los políticos es lo mismo. Tú coges el palo y la patata se va hinchando como una bestia. Pero a ti te da igual, porque sabes
que en un año le vas a dar la patata a otro y te vas a ir. Probablemente al Consejo de Administración de Gas Natural, o de Repsol, o de Telefónica, ¿no? Que ahora el Estado, como tenía mucha liquidez y tenía mucho superávit, ha comprado acciones de Telefónica, porque es estratégico, para enchufar al amigo del presidente. Pues todo esto se basa en el principio de que yo te paso la patata caliente y me voy. Entonces, claro, no hay ninguna responsabilidad. Pedro Sánchez no responde por sus actos. Él va a dejar un país pues, como los zorros y se va a ir. Entonces, claro, si no hay incentivos a tomar medidas, pues nadie las toma. Y eso es porque los políticos, la mayoría, la gran mayoría, no piensan quizá de aquí a 50 años, sino piensan en las próximas elecciones, ¿no? Está claro. Esto nos lo decía Iván Espinosa de Los Monteros hace unos podcasts, ¿no? Me surgió una pregunta mientras estabas hablando, y es que, por ejemplo, si tú ganas dinero de un canguro, que esto no sé si lo entiende todo el mundo, ¿no? O sea, un canguro en España es cuando alguien te llama y te pide si puedes cuidar a sus hijos mientras la pareja o lo que sea se van a un sitio, ¿no? Babysitter. Exacto, babysitter. Si te pagan 50 euros de ahí o te paga alguien por tu boda o te paga... O sea, tenemos que declarar absolutamente todo que se tiene que declarar. Vale, todo lo que sean ingresos de actividad económica, Ujú. o incluso los regalos de boda, o Sí. incluso las propinas, Ujú. todo esto son ingresos imponibles. O sea, la ley no prevé ninguna exoneración. Con lo cual, en teoría, cuando a ti te regalan en tu boda, te dan 100 euros o 150 euros por tu boda, deberías declararlo como una donación, ¿vale? A la práctica, nadie lo hace y tampoco van a controlar a este nivel, ¿no? Igual que un canguro, igual que una clase de inglés que te puedas dar a un niño, ¿no? No van a ir a buscar esto, ¿vale? Pero a la práctica, con la ley en la mano, todo esto está sujeto a imposición. Y es más, deberías darte de alta la seguridad social y deberías cotizar. Pero no estamos en ese punto, ¿vale? Igualmente te digo, más que eso, en España lo que hay es una economía sumergida brutal a nivel mucho más alto. O sea, yo, por ejemplo, me he hecho una piscina hace poco y el de la piscina me dijo, oye, ¿la factura la quieres con IVA o sin IVA? Y yo me quedé sorprendido porque me lo dijo con una naturalidad. Esto lo ha hecho 150 veces. Entonces digo, entonces yo que soy un poco cachondo, digo, oye, ¿en qué artículo de la ley está esta opción de elegir IVA o no IVA? ¿no? Y el tío me miraba como diciendo, ¿qué dices? ¿no? Pero hay mucha normalización de la economía sumergida, muchísima. Incluso conozco a gente que cobra el paro mientras hace economía sumergida, con lo cual cobra del paro y de la economía sumergida. Esto lo conozco, yo lo he visto, o sea, no me lo invento, es real, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene mucho más que combatir en la economía sumergida empresarial que no en cosas tan minúsculas, ¿no? Irrelevantes como esto. Al igual que no somos los mejores en muchas cosas en España, en otras sí, ¿no? Pero somos los mejores en cuanto a Hacienda se refiere. O sea, tenemos la Hacienda más fuerte. Sí. Sí. O sea, Hacienda es implacable, es de las pocas haciendas que están aplicando la IA en algunos procedimientos. O sea, en recaudar impuestos sí que somos los mejores. En recaudación, como te decía, y en regulación también. En todo lo malo somos líderes, ¿no? Bueno, todo lo malo, entre comillas, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con que haya una agencia tributaria y con que haya inspecciones a la gente que no contribuye correctamente. Estoy de acuerdo. Luego alguien te dirá, no, es que Marc, con estos impuestos no es legítimo y por tanto yo no pago porque no quiero. A ver, no. La ley del país es la que es y la ley hay que cumplirla. Y si no te gusta la ley, monta un partido político, preséntate y cambia la ley. Pero la ley hay que cumplirla. No puedes justificar diciendo, no, mira, he evadido impuestos, pero porque la ley no es legítima. No, eso no lo puedes hacer y es una excusa barata de reel de TikTok. No puedes hacerlo, ¿no? Lo que vengo a decir es que, desde el punto de vista impositivo, tú tienes que contribuir lo que la ley marca. Y la inspección está para ver que las personas realmente contribuyan lo que toca. Eso es el titular, ¿vale? Pero ¿qué me encuentro? Me encuentro que hay inspectores incentivados por parte de la agencia tributaria que en lugar de buscar al que no paga y al que lo esconde, van al que sí que paga y le extorsionan y le preguntan por cosas y este gasto no es deducible y esto te lo cuestiono, y lo que hacen es presionar al que sí que paga. O sea, el que no declara nada y está escondido en Estados Unidos con una cuenta oculta, ese no contribuye, y al pobre autónomo que sí que contribuye vas ahí a cuestionarle absolutamente todo. Entonces, creo que la mala praxis de algunos inspectores de Hacienda, no de todos, hay algunos muy buenos, como en todo, ¿no? Hay algunos muy malos, ¿no? Pero la mala praxis, en mi opinión, que se está tomando es que están atacando al que está aportando de verdad. O sea, hay empresarios que contribuyen muchísimos millones al año que cada año tienen inspección de Hacienda. Entonces, ¿por qué no atacas al que de verdad defrauda y no vas a cuestionarle cuestiones de criterio a un empresario que contribuye?
Ese es para mí el punto erróneo. Nuestra agencia tributaria es muy eficiente en muchas cosas. ¿Y tú crees que es más eficiente en algún tipo de personas? En plan, ¿hay algunos perfiles a los que, o sea, que el Estado, entre comillas, ¿no?, pueda atacar más en concreto? En plan, yo no sé si la gente a la que se ha ido a Andorra, por ejemplo, entonces les meten una cruz y dicen, oye, a por este vamos a hacerle más inspecciones o más... Hay una, ¿cómo diría? No sé cómo describirlo, pero como un rumor de que si te vas a Andorra te inspeccionan, ¿vale? Y esto lo dice gente que nunca ha estado en Andorra, pero como hablar es gratis, pues todo el mundo habla, ¿no? A ver, yo después de 12 años ejerciendo en Andorra y después de haber hecho más de, no sé, 1.500 traslados de residencia, te puedo decir que el ratio de inspección es menos de un 10%. Es decir, 1 de cada 10. Y los perfiles son o figuras públicas, motoristas, futbolistas, youtubers, figuras públicas, porque la inspección parece que tiene ganas de coger a una figura pública y exponerlo, ¿no? Es como cuando en la Edad Media mataban al enemigo y lo exponían el cadáver para que todo el mundo lo viera, ¿no? Para que todo el mundo tuviera miedo, ¿no? Un poco esa es la mentalidad que parece que tienen. Pero 1 de cada 10 como mucho. O sea, no es tan evidente que te vayas a Andorra y te inspeccionen. O perfiles que lo hacen mal. Por eso hacerlo bien es muy importante. O sea, ¿crees que me ha parecido muy interesante lo que has dicho ahora? Los romanos, a veces cuando tenían una batalla, ¿no?, cogían al que había perdido y luego quizá lo crucificaban y lo ponían delante. ¿Hacen un poco lo mismo? Lo mismo. Como hace Aquiles, que es Brad Pitt en Troya, que coge a Héctor, lo ata al caballo y lo arrastra por todo el mundo para que todo el mundo lo vea, ¿no? Pues un poco parece que eso es lo que quieren hacer, ¿no? Que todo el mundo vea que la agencia tributaria es implacable. Entonces, como España es un país así un poco envidioso, dices, mira, yo pago impuestos, pero mira, han cogido a ese motorista y se lo han llevado por delante. Es para eso. Yo creo que es para eso. Y ahora que hablabas de envidia, me gustaría hablar de generosidad. ¿Crees que en el caso de que no nos obligaran a pagar impuestos, cuánta gente pagaría y cuánto pagaría la gente? Vale, esto es muy, muy interesante porque un impuesto es un robo. Es un robo legitimado por el Estado, ¿no? Al final, el que paga más impuestos no es más solidario. No es más solidario. Porque la solidaridad implica que tú lo entregas voluntariamente. Los impuestos que pagas son obligatoriamente, con lo cual tú no eres más solidario por pagar más. Eres en todo caso más rico, pero no eres más solidario, ¿no? Entonces, un modelo en el cual no hubieran impuestos y cada contribuyente tuviera que pagar lo que considera, en un país como España yo tengo mis dudas de cómo podría ir. Ojo, porque hay empresas como GuruWalk, las de los free tours. No sé si sabes el modelo. No. Un free tour es un modelo que... sí, lo he hecho. Claro, sí, que tú vas ahí, el guía te hace una explicación durante 3 horas y luego tú pagas lo que consideras, ¿no? Este modelo, compañías como esta, como GuruWalk, están funcionando bien. O sea, basándose en la confianza del usuario y que el usuario pague lo que considera justo, les está funcionando bien. ¿Esto sería aplicable al Estado o no sería aplicable al Estado? Yo tengo bastantes dudas en general, ¿vale? Yo tengo poca confianza últimamente en lo que viene siendo la población en general y yo no me fiaría de la buena fe y de la buena voluntad de las personas. No me fiaría. Porque creo que algunos contribuirían de forma generosa, pero otros aprovecharían para no hacerlo. Claro. Entonces yo creo mucho más en un impuesto más bajo, obligatorio para todos, y que luego si alguien quiere añadir algo más, que lo añada como extra. Porque moralmente es esto. ¿Cuánto deberían pagar las personas más o menos, ¿no? O sea, claro, es que aquí quizá el sistema comunista te diría una cosa, la doctrina social de la Iglesia te dirá otra cosa, tenemos que ser solidarios. ¿Tú qué piensas de esto? Es que moralmente es propio ayudar al prójimo, ¿no? Pero no hay en la Biblia no te dice el 15%, es decir, no es cierto, ¿no? Tú tienes que ayudar al prójimo. El problema de los impuestos es que tú lo pones en una cesta común y viene un señor que se supone que está muy preparado y elegido por todos y decide qué hacer con eso. Claro, el problema, si en España te das cuenta de que ese dinero, en lugar de utilizarse para ayudar a prójimos, se utiliza para ayudarse a sí mismos, pues te quita las ganas de pagar impuestos. Mucha gente me dice que si los impuestos se utilizaran bien, estarían encantados de pagar impuestos. Pero no quieren pagar porque se utilizan mal. Y evidentemente, casos como el rescate de Air Europa, por ejemplo, o casos como el de las prostitutas de Ábalos, no ayudan demasiado a que la gente tenga ganas de pagar impuestos. Yo creo que es razonable y creo que está fuera de toda ideología. Un mal uso de los fondos públicos desincentiva al contribuyente a pagar de forma gustosa. Si los políticos que tenemos gestionan mal el dinero, habrá menos voluntad de pagar impuestos. Yo en Andorra pago impuestos encantado. Encantado por 2 razones. Primera, porque son una cantidad que considero moderada, que es un 10%. Y segunda, porque veo que mis impuestos me repercuten en un país seguro, civilizado, con
oferta cultural. O sea, te da ganas de... Claro, a ver, evidentemente a nadie le gusta pagar No, impuestos. totalmente. Ni el 10%. Yo cuando tengo que pagar el 10% digo, ostras, pero luego pienso y digo, realmente tiene sentido que contribuyamos. Y luego veo gente que se beneficia de esos impuestos y me alegra ver que he ayudado a mi prójimo o a mis conciudadanos. Pero claro, tiene que ser algo que tenga sentido, algo proporcional. El 50% no tiene sentido. Y segundo, que tú veas que la repercusión de esos impuestos realmente va donde tú quieres que vaya, ¿no? Y dentro del marco legal, ¿cómo podemos hacer para pagar menos impuestos? Vale. En España. Si eres trabajador por cuenta ajena, no puedes hacer nada, ¿vale? Lo único que te diría es que estuvieras informado. O sea, que no se puede hacer nada. O sea, el 80% de la población no puede hacer nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente ya tu empleador te retiene la nómina casi el tipo efectivo. Lo único que les diría a estas personas es que tengan en el radar todas las deducciones e incentivos que van aprobando cada año, ¿vale? A veces va cambiando, para que no se les escape, ¿vale? Porque cada año hay un montón de incentivos que la gente no aprovecha. Y aquí sería quizá el joven, oye, pues el bono joven, el bono tal, o sea, ya que vas a pagar, obviamente lo ideal sería pagar dentro de la legalidad el mínimo de impuestos y luego pues ir viendo las posibles ayudas de las que te puedes beneficiar. Exactamente, saber ayudas y ver incentivos fiscales que puedas tener, ¿no? Por ejemplo, pues la deducción por hijo, aplicártela. Hay mucha gente que no se la aplica por desconocimiento. Mucha gente que se baja el borrador. O por el papeleo, quizá. Bueno, más el papeleo porque es muy sencillo. O sea, en 15 segundos lo pones. Vale, entonces... Pero tienes que saberlo. Entonces tú te bajas el borrador y para no pensar le das a aceptar y lo envías. Por no coger un gestor de 50 euros. Claro, igual a veces tienes que ir por la vía de o tener la información o contratar a alguien que te ayude. Pero ya te digo, se desaprovechan muchas ayudas a nivel por falta de conocimiento, ¿no? Y luego aquellos que tienen una actividad económica o que tienen un patrimonio relevante, hay muchas formas de planificar tu patrimonio para pagar menos impuestos, muchas, que implican tiempo, implican contratar a un profesional, implican una cierta cultura para poder gestionarlo bien, ¿no? Pero no hay milagros. O sea, la normativa fiscal española es muy dura, es un infierno fiscal y por más que hagas 25 piruetas, al final acabas muriendo en los tipos efectivos que tiene este país, ¿no? Por tanto, una solución bastante habitual es irte. Es coger las maletas e irte a vivir a otro lugar. ¿Vale la pena? Porque dejas en parte a tu familia, o sea... es interesante quizá este debate, ¿no? Hay mucha gente que quizás se iría, pero es verdad que ahí tiene su familia, sus amistades, que es realmente lo importante. Al final es un tema de precio, ¿vale? Es un tema de ahorro. Yo por ahorrarme 10.000 euros, si gano 1 millón, no me iría. Pero por ahorrarme 500.000 euros, si gano 1 millón, quizás sí. Y además no es me voy para siempre a Marte y no volveré jamás, no. Es que coges el coche o coges el avión y ves a tu familia. Entonces realmente no es romper con todo. Sí es cambiar de vida, sí que renuncias a un confort, sí que renuncias a tu lugar de residencia habitual, pero tampoco es tan duro, en mi opinión, ¿eh? Evidentemente depende cómo valores el vivir al lado del mar, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho el mar y vivo en Andorra, pero en verano pues es veraneo en zonas de playa, ¿no? Es duro, pero es tomar acción. El perfil que cada vez me gusta menos es aquel que se queja siempre, es que fíjate cuántos impuestos, pero luego no tomas acción. Luego ni votas, ni tienes una actividad política activa, ni te vas. Con lo cual estás instalado en la queja. Yo soy mucho de la opinión de, oye, tú tienes unas cartas en la mano, juégalas. Lo que no puedes hacer es quejarte y no hacer nada. Comentar en Twitter, en mi opinión, es no hacer nada, ¿eh? Como nota al pie. Y ahí entra entonces en juego algunas personas que te dicen, vale, ok, pues vente a Andorra como harías tú, o vente a Dubái también como estás empezando a hacer tú, pero hay gente que también habla, creo, de Estonia o de Georgia o de distintos sitios, ¿no? O sea, hay que tener cuidado también. ¿Qué es lo que tú aconsejas y cuáles son los mejores países a los que ir? En mi opinión, yo creo que lo más importante es que te asesores. O sea, coger las maletas tú por tu cuenta e irte a un país, eso no lo puedes hacer. O sea, porque hay que hacer una serie de formalidades que tú no sabrás hacer y ChatGPT tampoco sabrá hacerlo. Ya te lo digo por si algún listo dice, no, yo tengo ChatGPT. Bueno, pues felicidades, pero ChatGPT aún no está a ese nivel. Quizá, Euge diría que sí, pero aún no está a ese nivel. Entonces coge un asesor y luego estudia tu caso, tu patrimonio y mira las ventajas de cada país y elige qué país te llama más atención. Una persona que tenga 1 millón de euros y a la que, oye, no le importa estar en la montaña, si luego puede ir a tal y luego pilla un avión tal, si tú tienes 1 millón de euros que ganas todos los años o medio millón y no quieres que te quiten el 50%, ¿dónde aconsejarías ir? Y luego no sé si aconsejarías lo mismo a una persona que gana 1 millón que a una persona que gana 100 millones.
Pues más o menos, ¿eh? No hay gran diferencia por el quantum porque al final, más que tenerlo es generarlo, ¿eh? O sea, cuando generas es cuando más te quitan, ¿no? Vale. Andorra es una muy buena jurisdicción, pagas un 10%, en Dubái pagas próximo al 0%, pero claro, estás en un país culturalmente muy distinto, más lejos, que hace mucho, están a 40 grados ahora. Claro, hay que sopesarlo todo, ¿no? Y en Andorra estamos a -3 en invierno, ¿eh? Georgia es un buen destino, que hay tributación territorial, solo pagas por lo que ganas en Georgia, con lo cual todo lo que ganas de fuera de Georgia no tributa. República Dominicana es un buen destino, Panamá es un buen destino, Portugal en algún régimen es un buen destino. Entonces, depende de tu tipología de renta, no es lo mismo que sea 1 millón como autónomo de facturación que 1 millón en rendimientos del capital mobiliario, en dividendos o en ganancias de capital o en ganancias de Bitcoin. Todo cambia, o sea, todo es distinto. Y por tanto, tienes que ver caso por caso cuál es el país más adecuado. Y ahora que hablabas de los autónomos, ¿realmente es la figura a la que más se le asfixia? Y si es así, ¿por qué? Pues en mi opinión sí, porque un autónomo, por definición, porque es lo normal, no es un gran empresario. Un autónomo, o sea, cuando hablan de los empresarios, meten a la micropyme y al autónomo dentro. Un autónomo es un señor que construye mesas, o que forja hierro, o que cambia cocinas. Ese señor no es un gran empresario. Ese señor, ponerlo en el mismo saco que Amancio Ortega o que Juan Roch no es correcto, ¿no? Y entonces él está obligado a un montón de normativas que le aplican y que tiene que, con sus pequeños recursos, afrontar, y el gran empresario lo tiene mucho más fácil. Entonces, están imponiendo normativas al gran empresario que también afectan al pequeño empresario. Pero te hablo de cosas como protección de datos, riesgos laborales, compliance, brecha salarial de género. Todo esto, cada ley que aprueban por cuestiones ideológicas en algunos casos o por cuestiones de sobreprotección en otros, son obligaciones que el pequeño autónomo con sus pequeños recursos tiene que hacer frente. Y como no hagas bien tu política de protección de datos, las sanciones son millonarias. Te hunde la sanción. Entonces, no paran de poner pegas y problemas y dificultades, y para el autónomo superar esas pegas es mucho más complicado que para la gran empresa. Entonces, cada regulación que haces tienes que pensar muy bien a quién afecta y cómo. Y el pequeño autónomo está asfixiado entre la cotización a la seguridad social, que en el IRPF van a la base general, pagan hasta el 50%, más todas las regulaciones que les aplican, pues evidentemente el autónomo es la figura más perjudicada. Tiene lo malo de ser persona física, de ser trabajador, y lo malo de ser empresario sin serlo. Entonces, es lo peor de cada casa. Y Marc, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un autónomo o una empresa o tal, decide no pagar impuestos? O sea, no sé cuándo una persona puede ir a la cárcel por no pagar impuestos. Vale, lo primero es que si no pagas impuestos, te va a haber una inspección, constatan que no has pagado impuestos y te sancionan, ¿vale? Entonces, si tú no quieres pagar los impuestos ni la sanción, te embargan los bienes. O sea, si tienes una casa, te la embargarían, o un coche te lo embargarían, te embargarían todo, ¿no? Ejecutarían la deuda tributaria pendiente y la sanción. Para ir a la cárcel es más complicado, porque la cárcel, el Código Penal en España, regula en el 305 del Código Penal el delito contra la hacienda pública, y te exigen que haya 2 requisitos, ¿vale? Uno, que hayas actuado con mala fe, con dolo, es decir, que tú quieras defraudar y hayas escondido el dinero y digas, pues no quiero pagar, ¿no? Y la otra es que defraudes más de 120.000 euros por impuesto y ejercicio. Claro, para defraudar 120.000 euros por impuesto y ejercicio tienes que ganar mucho dinero, con lo cual un pequeño empresario, un pequeño autónomo o un trabajador ir a la cárcel por no pagar impuestos es muy complicado. Lo que podría ocurrir, que es muy probable, que te lo embarguen absolutamente todo. Y si una persona quisiera salir del sistema y escapar de las garras de Hacienda, en plan, oye, pues yo lo dejo todo, me voy al campo, me voy con mis gallinas y tal, ¿esto se puede hacer? No, porque al final las leyes tributarias afectan a todo el territorio español. Entonces, si tú te vas al campo, pero ese campo es territorio español, estarías sujeto igualmente a esos impuestos. Y cuando compraras comida para las gallinas, tendrás que pagar el IVA. Y cuando, claro, al final no puedes huir, ¿no? Mientras te quedes de forma física en territorio español, es muy difícil. ¿Y alguien podría bloquearte el dinero? Sí, claro. O sea, un embargo de cuentas bancarias te bloquean el dinero y no lo puedes utilizar. ¿Y cómo funciona? O sea, ¿cuándo te bloquean el dinero, por ejemplo? En el momento que tú no pagas, te hacen un requerimiento de pago, ¿vale? Lo que se llama un apremio, y tú tienes que pagar. Y si no pagas, te dicen el siguiente paso es la confiscación o el embargo de tus bienes. Entonces llega una carta a tu banco y ponen: el señor fulanito de tal no ha pagado Hacienda, bloqueele la cuenta. Entonces bloquean tu cuenta o te lo quitan directamente de la cuenta.
Marc, bueno, llevamos todo el tiempo, ¿no?, hablando de impuestos, de que España realmente es bastante complicado, está bastante mal. Por eso me gustaría preguntarte, ¿qué es el Madrid Economic Forum? Mira, el Madrid Economic Forum precisamente es un evento que deriva del Andorra Economic Forum, que ha sido un éxito durante 2 años y que este año lo hacemos en el Palacio de Vistalegre en Madrid los días 6, 7 y 8 de junio, ¿vale? Que es de aquí poquito. Y va a ser un evento brutal donde tenemos invitados de primer nivel, economistas, también gente del ámbito de la política, de la sociedad, donde intentaremos resolver los principales problemas de España. Hablaremos de inmigración, hablaremos de pensiones, hablaremos de natalidad, hablaremos de macro, hablaremos un poco de todo con expertos de primer nivel para intentar encontrar soluciones a los problemas. Será un espacio de debate, un espacio amplio, miles de personas de asistentes, tenemos miles de entradas vendidas ya, pero bueno, Palacio Vistalegre es gigantesco, con lo cual si queréis venir, sois más que bienvenidos. Y precisamente, lo que hemos visto es que hay un país que ha tomado una decisión política donde ha escogido un candidato un poco convencional, que sale con una motosierra en sus campañas, Sí. y por tanto nos ha venido a demostrar que aunque esté en el otro lado del charco, es posible que haya un político que no sea como lo que te he contado antes, ¿no? Un político que realmente quiere cambiar las cosas, un político técnico y un político que toma decisiones mirando por su país y no mirando por él, ¿no? Que es el caso de Argentina y es el caso de Javier Milei, ¿no? Y bueno, pues queremos un poco encontrar a Milei en España, ¿no? Que estamos buscando el partido político o la persona en cuestión que sea capaz de atreverse y de conseguir un puesto en el Ejecutivo y conseguir dar un vuelco y un cambio a España. Y por eso, y como noticia totalmente primicia, ¿no?, en este podcast, este año contaremos con Javier Milei, presidente de Argentina, en el Madrid Economic Forum. Eso quiere decir que vais a vender todas las entradas, te lo aseguro. A ver, sí que es verdad que está siendo complicado porque Madrid está muy caro. O sea, el alojamiento en Madrid está muy caro. Son 2 días más el viernes de evento para la gente más VIP, que hacemos un evento más pequeñito el viernes. Está siendo complicado vender las entradas porque el evento tiene un valor brutal. O sea, lo vale sin duda el precio de la entrada, que es un precio alto, pero lo vale. El elenco de ponentes es espectacular. Pero claro, no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Entonces estamos intentando ayudar a esa gente que quiere venir por todos los medios pero no tiene recursos, pues con algún descuento, con alguna bajada de precios de entradas, porque queremos que venga todo el mundo, ¿no? Pero claro, está siendo complicado. Piensa que Vistalegre es muy grande, ¿eh? ¿Y podrías hablarnos de cómo nació la idea un poco? Y luego, o sea, ¿cómo habéis conseguido traer a Javier Milei? O sea, es el presidente de Argentina. O sea, esto es la mejor persona que podríais traer en un evento así. La idea nace un día hablando con Víctor, ¿no? En Wall Street Wolverine, Víctor decía, hostia, el foro de Davos están montando aquí la 2030 y aquí estamos todos, los más liberales, pues callados, ¿no? Estamos un poco a la expectativa. O sea, sería un poco el anti... Dijo, ¿por qué no hacemos algo así? Y dije, bueno, en Andorra montemos algo y Víctor apostó por ir a algo grande, ¿no? Y en Andorra ha sido un exitazo, hemos llenado los 2, pero claro, en Andorra son 1.000 personas, 1.000 personas, pero bueno, en Andorra, que no es tan fácil. Hemos llenado los 2 años seguidos y la idea era un poco, pues, un espacio donde compartir ideas, donde generar debate, donde también gente que sea de unas ideas más conservadoras o más liberales se pueda conocer. Y generamos un ambiente muy chulo. De hecho, incluso en la primera edición se creó una empresa que nació del Andorra Economic Forum. De hecho, EUGE se asoció con unas personas que vinieron al Andorra Economic Forum y montaron una empresa juntos. O sea, imagínate el nivel de networking que se genera, ¿no? Entonces, esa fue un poco la idea y este año hemos querido exportarlo a España. Hemos querido decir, bueno, lo hacemos en Madrid. Lo que no contábamos es con los precios de los hoteles. Eso sí que te lo digo. Pero sí que es verdad que, bueno, ya llevamos miles de entradas vendidas y el evento será un éxito segurísimo y traer a Javier Milei ha sido algo que... la guinda del pastel, ¿no?, que diríamos. Bueno, básicamente Javier Milei ya lo conocimos en la Cena de la Libertad de Juan de Mariana del año pasado. Tuve el placer de acudir en la recepción oficial, ¿sabes? Lo típico que se pone todo el mundo en fila y tal, pues me sentí súper raro, ¿no? Entonces, bueno, con Milei buena relación, él ha compartido alguna cosa de Spicy en Twitter, también algún episodio de Wall Street Wolverine en Twitter, o sea, sabe quiénes somos, estamos más o menos en contacto, pero sobre todo, claro, la presencia de gente como Juan Ramón Rayo, Daniel Lacalle, Miguel Ancho Bastos, gente que tiene un nivel académico espectacular y que Milei admira, ha ayudado muchísimo a convencer a Milei que pueda venir. Que también te digo, esto es una cosa que me preocupa, porque al final es un jefe de Estado y no es tan evidente que a pesar de confirmar, venga, yo estoy sufriendo, yo quiero que venga, pero claro, puede pasar cualquier cosa en Argentina y puede cancelar el vuelo y cancelar el evento, ¿no? Su parte. Me da miedo.
me da pánico, Bueno, pero, es normal. pero una confirmación oficial en principio debería cumplirse. O sea, realmente, por lo que cuentas, es el evento de economía de empresa más grande, no sé si de toda la historia de España o uno de los más grandes. A ver, debo decir que sí, que es así, pero también tengo que decir que no tiene ningún mérito porque no hay ningún loco que se atreva a montar eventos de estas características, con lo cual es Con como, Javier Milei. es como ser el campeón de canicas con finger skate. Claro, nadie lo ha hecho, ¿no? Entonces, tampoco tiene mucho mérito. Pero bueno, creo que más allá de que Bad Bunny llene estadios, que me parece muy bien, que por cierto ha vendido todas las entradas en segundos, ¿no? Increíble. Más allá de eso, que está muy bien, la música me parece increíble, el teatro, el cine, la ópera, genial, pero crear espacios de debate en eventos con economistas, con empresarios, con directivos del IBEX, creo que está muy bien, creo que ayuda a muchos jóvenes, creo que muchos jóvenes pueden inspirarse, pueden aprender un montón, y no solo es la charla que la puedes ver en YouTube, es ir ahí, vivir el evento, conocer a gente, estar ahí, formar parte de algo más, ¿no? Creo que eso no tiene precio, y como nadie lo creaba, pues lo creamos nosotros. Claro, esto es lo que me preocupa, ¿no? O sea, ¿por qué nadie crea esto? ¿Y por qué vosotros lo creáis? O sea, realmente, ¿cuál es la ilusión que hay ahí detrás? No creo que sea tanto en forraros, sino en crear o hacer algún cambio en la sociedad. Bueno, a ver, no me siento tan importante, pero sí. No, pero las personas que van allí. Pero sí que creo que es importante que las personas aporten su grano de arena en un cambio, ¿no? Y ese cambio, hablo de un cambio hacia el pensamiento, hablo de un cambio hacia la reflexión, hacia cuestionarte las cosas, ¿no? Yo digo lo mismo siempre, ¿eh? Tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero necesito que te cuestiones las cosas, necesito que te plantees si lo que te están imponiendo es correcto o no es correcto. Ese sentimiento crítico creo que es algo que se está perdiendo y todo el mundo está más orientado a empollarse el temario, soltarlo en el examen y sacar un 10. Genial, pero ¿te has planteado si lo que estás poniendo en el papel tiene sentido o no? Esto es algo que se ha perdido y creo que estos eventos o incluso el podcast que hacemos en Spice y Fortuna lo que intentan es fomentar el pensamiento crítico y que te cuestionen las cosas. Luego coincidiremos o no. Y si no coincidimos será genial porque entonces debatiremos. Y el debate en libertad es maravilloso porque no solo confrontas las ideas sino que aparte las mejoras. Entonces lo que queremos es que la gente piense más, se cuestione más las cosas porque creemos que el futuro depende de la educación y del pensamiento crítico de las personas. Y esto es lo que considero que hace falta para que las personas se animen a dar ese paso, ¿no? Has hablado varias veces de Spice y Fortuna. O sea, ¿cómo nace la idea? Porque actualmente es esto, sois uno de los podcasts más grandes, bueno, de Andorra seguro y de España también. Sí, a ver, Spice y Fortuna es una idea de Euge en primer momento, porque a veces quedábamos y teníamos conversaciones pues, de nuestras cosas de empresa, ¿no? Pues oye, tengo un empleado, ¿qué tal? Oye, pues tengo un negocio. Y Euge dijo un día, oye, ¿y si hacemos un podcast y esta conversación que tenemos entre nosotros comiendo sushi, de hecho además fue, la compartimos con todo el mundo? Y mi primera impresión fue, a ver, Euge, ¿quién crees que va a estar interesado en escucharnos a nosotros hablando de esto? Y dijo, pues te sorprendería, yo creo que mucha gente. Entonces, claro, entre Álvaro 845, Willy Rex y Euge tienen millones de seguidores. Yo era el único que no tenía un perfil público y a mí me engañaron y me liaron para hacer el podcast, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo y si va bien, genial, y si va mal, pues me da igual, ¿no? Y la verdad que es algo que no solo ha ido muy bien y estamos creciendo muy fuerte y tenemos una audiencia muy fiel y que aprende mucho y que le gusta mucho lo que hacemos, sino que aparte yo personalmente me lo paso genial. Me encanta, es mi momento favorito de la semana porque voy ahí, traigo un tema y hablamos de cosas y bueno, sí es verdad que a veces pues nos equivocamos como todos, pero es muy divertido y creo que aportamos esa conversación de empresa y de emprendimiento que igual mucha gente no puede tener con sus amigos porque él es el emprendedor, pero sus amigos no lo son. Sus amigos hablan de fútbol, hablan de yo qué sé, de básquet, pero no hablan de empresa. Y en Spicy hemos encontrado el concepto de la quinta silla, que es el oyente que le encantaría estar en la mesa con nosotros hablando porque su círculo de amigos no tiene esta conversación, ¿no? Claro. Esto es lo espectacular de los podcasts y es que consiguen que gente con mucha experiencia en un tema concreto te lo cuente como si fueras un amigo. Claro. Y eso, de hecho, el otro día leía que el podcasting es el principal medio que une a jóvenes con adultos, básicamente porque los jóvenes no miramos casi la tele, los adultos, dependiendo, ¿no? Quizá no miran tanto TikTok. Entonces lo que realmente une más a la gente pues son los podcasts. Nosotros tenemos audiencia que me ha sorprendido mucho, porque digo, bueno, tenemos audiencia muy joven, no tan joven, y sobre todo he visto a CEOs de compañías relevantes que me han dicho, oye, escucho el podcast. Y eso me ha dejado totalmente descolocado. O sea, comenzar una reunión
importante para mi empresa, de un cliente importante y que te diga solo empezar, oye, primero de todo que sepas que soy seguidor tuyo a muerte y eres mi favorito. Eso cuando dicen eso me mata. Claro, ya comienza la reunión de una forma muy distinta, porque digo, vale, este tío está en mi onda, es decir, nos entendemos, ¿no? Y la verdad que a mí profesionalmente me ha ayudado también, es decir, mi empresa está creciendo y sigue creciendo a un ritmo fuerte, en parte gracias a mi marca personal, que viene derivada de Spicy Fortuna. O sea, al final mis 3 patas serían Avast, el Economic Forum en Andorra y en Madrid, y Spicy, son mis 3 ocupaciones. Avast, que sobre todo es de lo que hemos estado hablando durante todo el tiempo, ¿no? Claro. Ayudar a empresas a que vayan a Andorra. De las 3 cosas, por cierto, tendréis link en la descripción. Eso es. Eso es. Pues, Marc, una pregunta que me encanta hacer para terminar los podcasts normalmente es si el dinero da la felicidad o qué es realmente lo que a ti pues, te da la felicidad. Pues no. El dinero no da la felicidad, pero sí que es verdad que te ayuda en muchos aspectos. Entonces, creo que el dinero es algo importante. El dinero no deja de ser favores que te deben, ¿no? Me gusta verlo así, ¿no? Yo hago favores, entonces me dan unos papeles, ¿no? Que es dinero que luego yo puedo canjear por otros favores, ¿no? Entonces, tener mucho dinero en tu bolsillo es que has hecho muchos favores a mucha gente, has aportado mucho valor y eso es riqueza. Entonces, creo que tener dinero es muy importante para poder estar tranquilo. Porque si el día de mañana mis padres tienen un problema, o mi hermano, o mi familia, o mis amigos, yo tengo dinero y les puedo ayudar, ¿no? Por tanto, lo veo más como una herramienta de seguridad que no como algo que sea el propio fin. El dinero es un medio, ¿no? Y la felicidad es otra cosa distinta. La felicidad es estar en paz contigo mismo, es que tener salud y que tu familia esté bien, que tus amigos estén bien y despertarte cada mañana con una idea en la cabeza de que la vida que estás viviendo es la que quieres vivir, ¿no? Y el dinero pues no es un factor relevante. Conozco gente sin dinero que es muy feliz y conozco gente con mucho dinero que es muy infeliz. Pues sí, eso es todo, Marc Urgell. Muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Un placer, gracias. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. A la de 3,